Dios les bendiga, hermanos, y gracias por tomar su tiempo en mirar este breve video donde me gustaría dar una opinión, un breve comentario en referencia a la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, la cual falleció el día viernes de la edad de 87 años de edad. Es importante hacer mención de esta noticia, ya que Ginsburg fue una de las juezas más liberales que la Corte Suprema de esta nación ha tenido en su historia. Ella siempre daba su voto a favor en casos relacionados al aborto, casos relacionados al matrimonio entre homosexuales y otros casos antimorales, antibíblicos. Siempre esta jueza daba su voto a favor de esas situaciones. Ahora es bien importante quién va a reemplazar, quién va a tomar el puesto de esta jueza. Como sabemos, estamos en un año de elecciones presidenciales, una de las elecciones que muchos consideran las elecciones más importantes en la historia de esta nación, ya que se está peleando, se está luchando por el control de poder de los Estados Unidos. Ahora, el presidente es el que tiene la responsabilidad y el privilegio de escoger, de nominar a una persona para la Corte Suprema de Estados Unidos, y es el Senado quien confirma esa nominación. Para los liberales, quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa por volver a retener el poder, el control de esta nación. Para los liberales es de suma importancia que ellos sean quienes tengan ese privilegio de escoger quién va a reemplazar a la jueza Ginsburg, para así ellos poder tener seguro un voto a favor en casos donde se estén determinando situaciones como mencionamos del aborto, casos relacionados al matrimonio homosexual y otras situaciones también. Por lo cual, ahorita los liberales, los demócratas han expresado que ellos quieren que no se escoja a una persona que reemplace a Ginsburg, sino que hasta después de las elecciones, la cual no necesariamente se tiene que hacer. El presidente Trump, quien ha dicho que él va a nominar ya a una persona esta semana y que también ha expresado que va a ser a una mujer a quien va a nominar. Él ha dicho que no va a esperar hasta después de las elecciones. Debemos de entender lo que está en juego ahorita. Cuando un juez, cuando ya sea hombre o mujer, es nominada para la Corte Suprema, básicamente esa persona va a estar allí el resto de su vida, a menos de que muera, a menos de que se retire la persona básicamente va a estar allí por 25, 20 años. El presidente Trump ha tenido ya el privilegio de escoger, de nominar y que le confirmen sus nominaciones ya a dos jueces. En el 2016, él nominó al juez Neil Gorsuch, un conservativo, quien reemplazó al juez conservativo que murió, o algunos creen que fue asesinado, el juez Antonin Scalia, quien murió en febrero del 2016, un juez bien conservativo. Gorsuch lo reemplazó a él. Gorsuch fue nominado por el presidente Trump. 2 años después, si usted recuerda, en el 2018, un juez se retiró, un juez de la Corte Suprema, y el presidente Trump nominó a quien ahora ya es juez de la Corte Suprema, a Brett Kavanaugh. Si usted hace memoria de lo que ocurrió en el proceso de confirmación del juez Kavanaugh, fue algo que los demócratas abiertamente, lo que se le llama character assassination, asesinaron el carácter de este juez, lo acusaron de toda clase de situaciones, especialmente lo acusaron de acoso sexual cuando él estaba joven, porque esto es lo único que pueden hacer, desacreditar a la persona para que se suba la presión y la persona tenga que él mismo no aceptar la nominación. Todos sabemos de que eventualmente fue confirmado el juez Kavanaugh. Ahora el presidente Trump tiene la oportunidad de nominar a una tercera persona. Lo que si se logra nominar y confirmar a esta tercera juez de parte del lado de Trump, básicamente la Corte Suprema sería una Corte Suprema conservativa por los próximos, como mencioné, 20, 25 años. Para los liberales esto sería un desastre, esto sería algo inimaginable.
por lo cual ellos han expresado, personas ya han expresado que están dispuestos a hacer cualquier situación, aún a quemar el mismo Congreso. Ya están expresando, podríamos decir, los demonios dentro de estas personas, expresando que ellos no descartan hacer cualquier situación para evitar que el presidente Trump nomine y se le confirme a este juez o jueza que creo que él ya mencionó, de hecho, que va a ser a una mujer. ¿Por qué una mujer? Se habla de Amy Barrett, una jueza conservativa del estado, creo que de Michigan. Pero ¿por qué una mujer? Creo que al nominar a una mujer, el presidente Trump está quitando esa etiqueta que se le ha dado, que él es anti-mujer, que está en contra de las mujeres. Al mismo tiempo será difícil que los demócratas, los liberales, acusen a una mujer de acoso sexual. Bueno, como sea, para ellos es una amenaza, ya que muchas cosas que en el futuro, no en el futuro cercano, aún en el futuro lejano, casos que pudieran llegar a la Corte Suprema, donde se está litigando el aborto o cosas morales, básicamente la Corte estuviera tomando decisiones a favor de lo bíblico, a favor de la moral, a favor de la justicia. Debemos de recordar también que la Biblia nos dice en el libro de Salmos que el trono del Señor Jesucristo, tu trono está establecido, dice la Biblia, en justicia y en juicio. Al mismo tiempo, la Biblia dice que la justicia exalta a una nación. Es bien importante porque la justicia, y cuando hablamos de la Corte Suprema, estamos hablando de la justicia. Son fundamentos importantes dentro de una nación para que Dios bendiga y engrandezca a esa nación. En este caso, a la nación donde nosotros residimos, donde nosotros vivimos, donde nuestros hijos están creciendo. Y de hecho también siempre todo aquello que se establece en Estados Unidos tiende a influenciar a otras naciones en el mundo entero. Por ejemplo, si Estados Unidos está apoyando, está engrandeciendo situaciones antimorales, es lo que se va a expandir por el resto del mundo. Igualmente lo contrario. Bueno, debemos de entender entonces de que las siguientes semanas, los siguientes meses, lo que queda de septiembre, octubre y noviembre, aún después de las elecciones, cualquier situación puede ocurrir, ya que hay una lucha intensa por el poder de esta nación. Debemos de estar conscientes de ellos. Recordemos también de que ahorita ya se está preparando mucha situación legal después de las elecciones para determinar si se ganó las elecciones de una manera justa o injusta. Entonces, no nos sorprendamos si después del 3 de noviembre que pasen las elecciones, hayan muchas situaciones que se vayan a corte. ¿Por qué menciono esto? Ahorita solo hay 8 jueces en la Corte Suprema a causa de la muerte de Ginsburg. Cuando solo hay 8 jueces y hay una decisión que queda 4 a favor y 4 en contra, la decisión de la Corte Menor, antes que llegara a la Corte Suprema, la decisión de una Corte inferior o menor a la Corte Suprema es la decisión que va a gobernar. Ahora, imaginémonos esto, de que se esté litigando en corte la situación, quién ganó, Biden o Trump, y se va a una corte, se apela a otra corte, y tal vez la corte, antes de llegar a la Corte Suprema, diga, ganó tal candidato. Cuando se llegue a la Corte Suprema, si solo hay 8 jueces y la decisión queda 4 a 4, la decisión de la corte anterior es la que va a gobernar. Ahora, varias de las cortes de distrito, las cortes de apelación, tienden a tener jueces liberales, tienden a tener jueces que van en contra de los valores bíblicos, valores conservativos. Entonces es muy importante que se nomine y se confirme a una juez
antes de las elecciones. Si se logra establecer, como mencioné, a una juez, en este caso, como ya hemos escuchado, el presidente va a nominar a una mujer, si se logra hacer eso y que quede, creo que serían 20, 25 años donde la Corte estuviera básicamente al lado de situaciones conservativas, morales. Por eso creo que es bien importante, mis hermanos, que en este tiempo estemos orando, pidiendo que Dios, la justicia de Dios se establezca en esta nación, para que nosotros como pueblo de Dios vivamos dentro de una nación que nos permita ejercer nuestra fe, proclamar nuestra fe, compartir nuestra fe. El Dios está en acción, Dios está moviendo muchas piezas en este tiempo para Él poder establecer su trono, su justicia, para Él establecer su reino a través de su iglesia aquí en la tierra. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos bien emocionantes, tiempos donde todos podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer y ya está haciendo en el mundo entero. Dios te bendiga y Dios te guarde.